Hola caracolas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien. Nuevo vídeo en el canal, esta vez para una nueva reseña de un libro de Star Wars. Vamos a estar reseñando la tercera parte de la trilogía del Escuadrón Alfabeto, que se llama El precio de la victoria. Por fin he conseguido acabar esta trilogía. Sus más de 600 páginas, no, más no, 587 páginas. Y como avance de este resumen os diré que consigue mejorar bastante. Os dejo en la cajita la reseña de la segunda parte de la novela, que no me gustó absolutamente nada. Esta novela consigue mejorar bastante el tono de la anterior, pero aún así no consigue resolver los problemas que la anterior presenta. Entonces, sobre el autor lo tenéis en la reseña del primer libro, que también dejaré en la cajita, ¿vale? Para que podáis verlo. Y como comento, esta novela tiene muchísima más tensión, consigue enganchar mucho más, hasta la página 400 o algo así, la verdad es que no podía parar de leer porque me enganchó bastante. Pero para mí no resuelve sus dos principales problemas o los dos principales problemas que yo le veo a esta trilogía. El primero de ellos son sus personajes. Los personajes no consiguen llegar a enganchar. Son personajes que tienen un desarrollo muy raro, que de repente de la noche a la mañana cambian cosas sin venir a cuento, que no tienen una historia que enganche o una personalidad que enganche. Creo que no están bien desarrollados, la verdad, y creo que es uno de sus mayores problemas. Por otro lado, el otro problema que yo le veo o que a mí me ha parecido es que realmente no es una historia que no aporta nada. O sea, no aporta nada no en el sentido de que me aporte contenido al mundo Star Wars o que me aporte, no sé, sí, contenido o me avance en historia a nivel de cómo se monta el imperio, cómo se destruye el imperio, cómo se monta la nueva república. No, realmente es que no aporta nada en el sentido de que me la leí hace semana y media y para hacer el guión de este libro, de este vídeo, he tenido que revisar partes porque no me acordaba. O sea, es una novela que sí que vale, las 400 primeras páginas me han enganchado, pero el resto después no me acordaba. Es en plan de, ¿qué pasó al principio? ¿Qué pasó en las primeras 100 páginas? ¿Qué pasó? O sea, totalmente insustancial la historia. O sea, leerte este libro o no leértelo te va a dejar igual. Te va a dejar exactamente igual. Entonces, para eso está este vídeo. Vamos a empezar con el comentario sin spoilers, pero luego en el comentario con spoilers os estaré desgranando todo lo que cuenta la historia para que podáis, bueno, decidir si podáis saber la historia y no tengáis necesidad de leer el libro. No sé hablar hoy, no sé hablar, chicos. Vale, antes de nada, antes de pasar al comentario sin spoilers, si os podéis suscribir o darle a la campanita o darle un like, pues siempre me viene muy bien para seguir haciendo vídeos y para seguir pensando que llego a alguien con estos vídeos. Vale, comentario sin spoilers. No voy a entrar mucho a desgranar lo que es la historia de la novela, ¿vale? Sabemos que en esta trilogía pues tenemos el Escuadrón Alfabeto por un lado, que va en busca en el lado de la Nueva República, que va en busca y captura del Ala Sombra, que es el mejor ala, la mejor división de alas caza del Imperio, ¿vale? Han pasado sus vicisitudes en los capítulos, episodios 1 y 2 o libros 1 y 2, y en este pues ya es como el cierre de la novela. Entonces, como digo, es una novela que tiene mucha más tensión en las batallas, que es una novela que es mucho más agradable de leer, creo que engancha bastante bien y que más o menos, resuelve bien en cuanto a los personajes. Esto no quiere decir que los personajes sean interesantes o que los personajes estén bien desarrollados o estén tal. Lo resuelve más o menos bien, ¿vale? Entonces, más o menos se mantiene, como decía antes, se mantiene hasta las 400 primeras páginas, se mantiene como bastante tenso y después creo que cae bastante. Creo que el protagonismo lo cogen dos personajes que son bastante oscuros, que para mí son los peores personajes de la novela. Entonces, esos dos personajes que toman esa conciencia o ese protagonismo a partir de la página 400 pues hace que la novela se caiga y que ya estés deseando acabarlo. O sea, te quedan 100, casi 200 páginas y dices, mira, es que ya quiero que se acabe esta novela. ¿Vale? A partir de ahí, de hecho, a mí es cuando me ha costado. De hecho, incluso llegas al final y hay como una sorpresa o dos sorpresas así que no te esperas y realmente es como, mira, es que me da igual. O sea, vale, pues ya está, pues muy bien. Luego os contaré lo que es esta sorpresa, pero es en plan de, vale, es que me da igual, o sea, venga, pasa ya, ¿sabes? O sea, no sé. Creo que además uno de los problemas de esta trilogía, o de esta, realmente de las tres novelas, no solo de la anterior, pero también de esta,
quiero pensar que no es culpa del autor. Bueno, no es culpa, no quiero echar culpas a nadie. Quiero pensar que no es cosa del autor, que no estoy diciendo que el autor escriba mal. De nuevo reitero, no tengo ni idea de escribir, no sé escribir, así que es todo mi opinión, no es que esté mal escrito ni nada. Sin embargo, sí que creo, relacionado con los personajes y con su desarrollo, sí que creo que ha habido una edición un tanto chunga. Quiero pensar que es más problema de la edición, de que la novela era más larga y han quitado partes que te explicarían partes de los personajes. Es decir, que como que faltan cosas, como que me faltan piezas para componer el puzzle. Entonces, sospecho que eso ha sido más cosa de la edición que del propio autor. Pero eso, de nuevo, es cosa mía, es cosa que pienso yo de cómo está esta novela escrita. Aparte de eso, y un comentario, antes de entrar con el comentario con spoilers, un comentario bastante, sin más, muy mío, ¿vale? O sea, no es algo de la novela ni nada. Y es que los nombres de los capítulos, para mí, son súper random y no tienen absolutamente ningún sentido. O sea, normalmente las novelas de Star Wars siempre tienen capítulo 16, bueno, no lo vais a ver por la luz, pero normalmente tienen capítulo 16, capítulo 17, tienen números. Aquí, negación de verdades inaceptables. Dices, bueno, ese luego a lo mejor dentro del capítulo tenía, pero era en plan de. Una había en plan de. Canción de Alderaan. Vigilias de la casta religiosa de Polis Massa. Te juro que luego lees el capítulo y dices, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, son súper randoms. Tendrán un sentido y que yo no he encontrado, pero. Canciones de amor de los humedales de Cortaca. Te lo juro, súper random los capítulos, los nombres de los capítulos. Yo no le he encontrado ningún tipo de sentido después leyendo el capítulo. Realmente, o sea, si vosotros le encontráis sentidos a los nombres, dejádmelo en comentarios porque me encantaría saber de qué vienen estos nombres. O sea, muy random, me ha parecido muy, muy random. Vale, espero que este vídeo vaya más rápido. Siempre digo lo mismo y luego no pasa. Vamos con el comentario con... bueno, perdón, mi nota para esta novela... realmente yo creo que le pondría un 6. O sea, es decir, sí que me ha gustado más que las anteriores, pero de nuevo, no termina de encajarme bien. Un 6, 6,5 le pondría, no termina de encajarme bien. Y en cuanto a la trilogía completa, le doy también un 6 como mucho, un 5,5, 6. O sea, no creo que sea una trilogía que merezca la pena leer. Vamos con el comentario con spoilers. Entonces, vamos en el comentario con spoilers. Como digo, os voy a contar toda la historia de lo que pasa más o menos. Intentaré no ser súper mega detallado, sino ir más o menos a la genérico. Entonces la historia comienza con, volvemos un poco a Hera, y es cierto que en esta novela Hera sin duda vuelve a tomar bastante protagonismo, el protagonismo que perdió en la segunda aquí lo vuelve a coger un poco. Entonces situamos a Hera con el Escuadrón Alfabeto en el Liberación. El Liberación es un destructor estelar incautado por la Nueva República y que es la nueva nave capital del Escuadrón Alfabeto y de Hera sin duda. Entonces los vemos atravesando el borde exterior persiguiendo al ala sombra. ¿Y cómo consiguen perseguir al ala sombra? Porque dentro del ala sombra tenemos a Irika Kell, que si recordamos de la anterior novela se infiltró en el ala sombra, bueno, se infiltró, volvió con ellos, y que les está mandando mensajes sin que el ala sombra se entere. Entonces así consiguen perseguirle. Mientras tanto, el ala sombra sigue con su misión y en su misión actual es seguir con la Operación Ceniza o aumentar la Operación Ceniza o empezar la Operación Ceniza 2, ¿vale? Entonces, esta Operación Ceniza 2, que viene avalada por el almirante... Bueno, no me acuerdo del nombre, pero son dos de los personajes imperiales principales que aparecen en la trilogía de Consecuencias, porque esta trilogía se solapa totalmente con la trilogía de Consecuencias. Vale, pues esta Operación Ceniza 2 lo que hace es ir a mundos o planetas que eran gobernados por el Imperio, pero en los cuales los imperiales han decidido como hacer una especie de nuevo gobierno, de no seguir las directrices imperiales de los nuevos almirantes, de la nueva almirante Sloane, perdón, de la nueva almirante Sloane, que es la futura emperatriz, o en fin, más o menos, emperatriz del Imperio. Entonces van a estos planetas, les dicen, oye, mira, os rendís y os unís a nosotros al imperio o destruimos el planeta. Entonces van destruyendo planetas planeta a planeta. Entonces en estas persecuciones en las que, bueno, bueno, pues ahí ya te digo que estas son prácticamente las 300 primeras páginas.
En estas persecuciones pues les ponen una trampa a liberación, entonces se retrasan, etcétera, etcétera. Entonces el ala sombra acaba en un planeta que se llama Chadawa, ¿vale? Este planeta tiene, que es bastante chula, la verdad es que este planeta está bastante bien planteado, tiene una red de satélites cubriendo el planeta que lo que hacen es extraer la radiación, o sea, evitar la radiación que entra en el planeta y luego la sueltan hacia afuera en forma de oleadas. Entonces lo va soltando como en periodos de tiempo. Entonces, el ala sombra se mete dentro de esta red de satélites por debajo, o sea, si la satélite está aquí, el planeta está aquí, pues el ala sombra se pone aquí. De tal forma que cuando llega Hera con la Nueva República, se quedan fuera y no pueden acceder al planeta porque está soltando radiación constantemente estos satélites. Entonces, la verdad es que es una estructura de batalla bastante original y bastante chula. O sea, me gustó mucho, me pareció muy original. Entonces, en esta batalla ocurren varias cosas. Lo primero es que el droide del emperador que empezó la Operación Ceniza 1, bueno, lo destrozan en un momento dado y tanto Soran como Irika se dedican a destrozarlo para ver de dónde viene la memoria de ese droide. O sea, por qué les utilizó a ellos, por qué contactó específicamente con esa sala sombra o con esos almirantes concretos, ¿vale? Entonces quieren saber eso. Entonces, esa memoria de información que ellos no pueden descodificar, Irika la coge con un equipo y se lo lleva a un planeta. Este momento de que se lo lleva a ese planeta, lo ven, coincide con un ataque de la Nueva República a la Sombra, entonces lo ven Irika y Kairos, y Irika y Kairos siguen a la nave y van en busca de Irika Kell. No, Irika no, perdón, Chas y Kairos lo ven y siguen en busca de Irika para detenerla y llevarla ante la justicia, porque siguen pensando que está actuando con el ala sombra y que ha vuelto con ellos y que hay que juzgarla por la Operación Ceniza 1. Vale, esto ocurre, entonces se van a ese planeta, dejamos eso al lado. Y mientras tanto sigue toda esta batalla en Chadawa. En Chadawa el ala sombra quiere destrozar Chadawa, mientras que lo va haciendo más o menos tirando satélites al planeta para que se irradie todo el planeta. Y mientras, pues está ahí esa tensión de que la Nueva República quiere atacar, pero no puede, porque si atacan con la radiación se quedan sin naves, o sea, las naves se quedan sin controles de ningún tipo. De hecho, estalla un E-Wing porque una cabeza nuclear, o sea, una cabeza de una bomba que estaba activada, pues la radiación la activa y le estalla. Entonces, la verdad es que está bastante bien. Y aquí viene uno de los momentos en los que, pues, las decisiones raras que toman estos protagonistas, estos personajes, que es que Will, que vale, que entendemos que Will es una persona que está harta de la guerra, que no quiere pelear más, que no quiere que haya más muertes. O sea, yo entiendo su mentalidad. Pero de repente coge, se escapa, se mete dentro de los satélites y le dice a Soran Case, le dice, tú y yo tenemos, o sea, como que le reta a una persecución, sí, un ataque entre ellos dos solos. En plan de, coge tu ala X, o sea, coge tu TIE, yo con mi ala A, y vamos a ver quién mata al otro. Entonces, quien mate al otro, o sea, el que venza, el contrario se tiene que separar. Y es en plan de, a ver, Will, que es muy bonito esto, o sea, que me parece muy bien, pero como comprenderás, si tú pierdes, la Nueva República no va a dejar, o sea, no se va a ir y no va a dejar ¿qué tal? O sea, que el ala sombra destroce Chadagua, ¿sabes? Y si es al revés, igual, el ala sombra no se va a ir, ¿sabes? Va a vengar a Soran Case. Entonces, es un poco absurdo. Luego, te lo intentan vender como que eso lo hace para ganar tiempo para que los Alai puedan llegar y destrozar las otras dos naves de las que están tirando los satélites al planeta, las otras dos naves del ala sombra. Pero no queda claro, o sea, no es o sea, es como una interpretación que hace Naz, el otro personaje, de decir, no, esto Will lo hizo por esto, pero realmente Will no lo hace por eso, o sea, Will se cree realmente esto. Entonces, como interpretaciones, y es como, pero realmente te crees esto, Will, o sea, no va a pasar. Entonces, es como absurdo. O sea, me hubiera gustado mucho más que Will después reconociera en plan de sí, lo hice por eso, para que vosotros pudierais entrar sin que os vieran, para perder tiempo, para no sé qué, o sea, ganar tiempo, tal, no sé qué. Pero no se queda ahí, entonces me parece bastante absurdo. Total, al final Will pierde, se estrella en la luna de Chadawa, pero en ese justo momento vuelve la nave de Irika Kell sin Irika, ahora cuento esa historia, sin Irika. Entonces vuelve la nave de Irika Kell y como ya tienen los datos de la memoria del droide del emperador, la sombra desaparece del planeta.
¿vale? Y vuelve a desaparecer. Entonces, ¿qué ha pasado con Irika en ese tiempo? Irika se va a un planeta gobernado por droides, Chas y Kairos la encuentran, entonces hay una batalla en ese planeta, también bastante... Este es el momento que digo de Chas, que es que, de nuevo, en serio, el tema de la secta de Chas no tiene ningún tipo de sentido, o sea, cero sentido. O sea, aquí ya es como vuelve a estar pensando todo el rato en en la secta, como hablando de, o sea, como que le habla la que lleva la secta, como que la escucha la voz, tal, no sé qué. Y de repente tiene una conversación con Naz en la que Naz le dije, deja de tonterías, yo sé que que no eres parte de la secta y que esto es como un papel que estás interpretando. Y la otra en plan de, bueno, sí, tienes razón. Y ya de repente la secta desaparece. Dices, ¿en serio? O sea, no entiendo. O sea, ¿en qué momento aquí has cambiado de ser como parte de la secta, como tal, no sé qué, y luego no? O sea, te quiero decir, si eso fuera verdad, en los momentos en los que habla ella, tú como lector, te darías cuenta de que está mintiendo. O sea, no sería como que estás en su cabeza y está todo el rato pensando en la secta, tal, y dices, joder, es sectaria, quiere pertenecer a esta secta, le habla tal, no sé qué. Y luego no, y luego es en plan de, no, tienes razón, Naz, es que me estaba haciendo el paripé. Venga, me vuelvo y me vuelvo a ser normal y ya paso de la secta y ya nadie habla de la secta y ya no creo en la religión y vuelvo a querer morir otra vez por la república. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Es el peor personaje de todos, el peor escrito, el peor descrito. O sea, no tiene cero, cero, cero sentido, chas. Cero. Y luego está Kairos, que igual es un personajazo que podría haber sido un personaje súper interesante y que no tiene tampoco ningún sentido. Ningún sentido. O sea, que se queda súper desbalazado, como, ¿sabes? Como un personaje que realmente si me hicieran... O sea, si hubiera sido un personaje secundario, no un principal del Escuadrón Alfabeto, me hubiese gustado y hubiera dicho, joder, ojalá me escriban un libro de este personaje y me expliquen su cultura, su raza, su forma de ser, su tal, sus creencias, tal. Ojalá. Pero siendo un principal, que me lo dejes así de decir, joder, quiero saber más de él, pero es que no me has explicado nada, ¿eh? Me parece un desarrollo de personaje malísimo. O sea, no sé, no me gustó. Entonces, bueno, Chas y Kairos consiguen detener a Irika, no antes de que mande esta información del droide al ala sombra, ¿vale? Entonces detienen a Erika y la llevan de nuevo con la Nueva República. Entonces, en este momento también otra de las cosas raras de Kairos, de repente Kairos se entera que Irika estuvo en la muerte de Adam y de Iteo y dice, pues ahora somos hermanas. Porque sí, porque como estuviste en la muerte de Adam, pues ahora es que somos hermanas y tengo que estar todo el rato contigo y salvarte la vida y tal, no sé qué, y ver si eres fiable o no. Y es como, ¿qué? ¿Qué? Aquí esta parte para mí es la que más le sobra al libro. O sea, ya te digo que la parte de Chas y Kairos írica me parece totalmente perdible. O sea, se pierden en un mundo, tienen que. O sea, todo eso te lo podéis haber quitado en medio y, y llevarla directamente a la Nueva República. Pero bueno, llegan a la Nueva República, entonces Irika, en otro cambio así de sentimiento, dice que sí, que ha estado participando en esta segunda operación Ceniza, pero que ella sabe que el contenido del droide es una base de datos que está en Coruscant, en la cual están todos los datos de toda la persona que ha trabajado para el emperador o para el imperio, ¿vale? Y todas las cosas malas que ha hecho. Es decir, todo está registrado. Si le hablaste, si trataste mal a un camarero, si trataste mal a no sé quién. Entonces, eso Soran dice que no lo puede dejar en manos de la Nueva República porque eso hará que la Nueva República lo utilice para juzgar los hechos de todo imperial. Y la verdad es que Soran Case al final, y un poco Irika también, pero no tanto, Soran Case al final es el personaje que más se entiende en esta novela. O sea, es el personaje que decir, a mí me da igual que caiga el imperio. O sea, yo me da igual que caiga el imperio. Pero a mi gente, pero a mi ala sombra, a la gente que ha trabajado conmigo, a la gente que no, que ha hecho cosas malas para el imperio, porque ha sido obligado a hacer cosas malas para el imperio. O sea, todos sabemos que en una dictadura, no en un imperio, cosas de estas, en un momento nazi, puedes hacer cosas malas, no digo un campo de concentración, pero puedes hacer cosas malas por la obligación de o por el miedo a el que te pasará a ti. Estoy hablando de chorradas como, pues eso, tratar mal a un camarero, exagerando mucho, ¿vale? Pero o sea, tiene un sentido lo que dice Soran, de decir, a mí me da igual que caiga el imperio, yo lo que no quiero es que juzguen a todos mis trabajadores por cosas que yo les obligué a hacer, o por cosas que el emperador les obligó a hacer,
por miedo, porque tenían miedo, porque no podían escaparse, porque, pues eso, no podían dejar el imperio por miedo a morir, por miedo a su familia, porque tenían retenida a su familia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí entiendes también un poco la relación de Soran con Irika, de decir, le dijo a Irika, vete, lárgate, o sea, yo te dejo que te vayas porque sé que lo estás pasando muy mal dentro del imperio. Entonces, creo que este libro, al personaje que mejor resuelve es a Soran Case, para mi gusto, sinceramente, al que mejor trata y al que mejor resuelve. ¿Vale? Entonces, vale, teníamos la memoria y eso, la base de datos en Coruscant. Entonces, esto lleva hacia la batalla final. La batalla final es la batalla de Jakku. Recordemos que Jakku, para los que no sean muy duchos, Jakku es el planeta donde empieza Rey, ¿vale? Recordamos que Rey era una scavenger, una chatarrera de naves de destructores estelares en Jakku. ¿Vale? Pues eso es una gran batalla que ocurre en tanto en el libro Consecuencias, en la tercera novela de Consecuencias, como en esta, y es la batalla final, un año después de Endor, la batalla final entre el Imperio y la Nueva República, ¿vale? En la cual la Nueva República destroza al Imperio ya por fin y desaparece la mayor gran flota del Imperio. A partir de ahí se van a las regiones desconocidas y luego ya empezará el episodio 8, 7, 8 y 9. Vale, entonces, por un lado, la batalla de Jakku están Hera, Naz y Chas. Will decide que ella no quiere batallar más, entonces deja de ser comandante, más o menos desierta, pasa de ser comandante y se queda dentro de Liberación ayudando a los heridos y haciendo labores de mantenimiento en Liberación, mientras durante toda la batalla. Y luego por otro lado tenemos a Irika y a Kairos que se van a por Soran Case, que Soran Case deja a la sombra en esa batalla de Jakku también y se va a Coruscant a destrozar esta base de datos. Destrozar esta base de datos implica matar a muchísima gente. Porque pues, tiene que destrozar el edificio, moriría mucha gente. Entonces eso Irika y Kairos no lo pueden permitir. Y como podéis comprobar, pues al final, pues evidentemente todo acaba bien. La batalla de Jakku gana la Nueva República. Todos se salvan, ¿vale? Todos me refiero al escuadrón alfabeto, tanto Naz, el Will como Chas. Y luego Kairos y Irika consiguen vencer a Soran Case. Volvemos otra vez a tener un momento bastante chulo con un moribundo y Irika Kell, que es Soran Case muriéndose y hablando con Irika, como hay unas breves palabras. Entendemos un poco más a Soran también porque manda un mensaje, una vez que muere, manda un mensaje a toda la flota diciendo que la culpa de todo lo que ha hecho la Sombra, de la Operación Ceniza, de todo, no sé qué, la tiene él, porque él fue el que dio los órdenes, no sus subordinados. Sus subordinados lo único que hacían era aceptar órdenes, punto. Entonces él como que se echa toda la culpa, incluso de cosas que no eran suyas, que eran de su predecesora. Entonces volvemos a entenderlo un poco más. Es un personaje que ya te digo que está muy bien desarrollado en este libro. Y nada más, entonces eso, acaba así y bueno, pues acaba con un final en el cual los cuatro personajes, pues ves dónde estaban más o menos los cuatro personajes porque Kairos desaparece. Entonces al final Irika le acaban salvando la Nueva República, no le juzga, le deja libre y monta un taller y se acaba enrollando con Chas. Así de la nada, de repente son pareja de la nada, te lo juro. O sea, es en plan de. Sí que es cierto que había como tensiones, pero de la nada de repente son pareja. O sea, algo que no has visto desde el principio, de repente hago que sean pareja estos dos. Que seguro que me viene el típico mofo a decir, es que esto es Disney metiendo aquí teoría woke y metiendo personajes LGTB para tal, no sé qué, y ser woke y no sé qué, mierdas. O sea, hay un beso y te importa más que sean las dos mujeres que sea transespecie, porque Chas es otra especie. En fin, dejadme en paz. Si venís así, dejadme en paz. Luego, Naz, de repente, en medio de la batalla de Jakku, consigue destrozar la nave de la sombra, bueno, destrozar, paralizar la nave de sombra, y de repente dice en plan de, mira, yo ya estoy harto, ya he conseguido esto, yo ya me voy. Y miente y se va de la batalla, y dice, se va. Me acusarán de desertor y de haber mentido, pero yo me voy. Y dices, pero, ¿por qué? O sea, es en plan de, no, o sea, otra decisión totalmente inentendible. O sea, totalmente inentendible. Otro personaje súper maltratado. O sea, que podía haber sido el pirata, que podía haber sido pues un poco, yo creo, el Han Solo de esta trilogía y se queda en nada, se queda en patatas. Entonces, al final él busca a la gente del ala sombra que ha sobrevivido para hacer una especie de piratería.
O sea, vuelve a ser un poco pirata tal y recluta a gente del ala sombra, cosa bastante sorprendente, o sea, bastante rara. Y Will acaba siendo senador de su propio planeta. Guay, bien, vale. Así a mí, para Will me parece un final más o menos bastante digno y bueno, bastante cierre, bastante coherente. Y poco más, la verdad. O sea, esa es la historia. Bueno, de hecho es que hasta que me he olvidado de la sorpresa hasta final que os decía, este cliffhanger al final raro. Al final, no sé si os recordáis, en la novela anterior, no sé si lo comenté, pero había una Parpadeo, que es una piloto del ala sombra, conocía a Chas en esta secta y más, entonces es una piloto que de repente desaparece del mundo. Y dices, es que seguro que esta piloto está infiltrada en el Liberación. Y efectivamente, durante la batalla de Yaku, Will se topa con una piloto que está manipulando los motores de Liberación y que pone una bomba en Liberación dentro para destruir a la Sendula. Y es esta piloto Parpadeo. Entonces, también es otra cosa que está como tratado como muy raro, en plan de, no sé, como sin cero tensión, cero, no sé, no, 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 no. O sea, ese momento de la bomba, no. Luego era pilotando la nave hasta el final, quedándose ahí, en plan de, ay, que se va a quedar, tal, no sé qué. Evidentemente sabes que o sea, este tío no va, o sea, este autor no va a matar a Hera Syndulla. No creo que le dejen potestad para matar a un personaje tan importante. Pero aún así te da un poco de tensión de decir, oye, que no sé qué va a pasar con Hera. Que yo la historia después de Hera no me la sé, entonces a ver qué va a pasar con Hera. Entonces eso sí que hay tensión. Pero en esa sorpresa ya te digo que es como llegas y dices, ah, mira, pues me lo imaginaba, era esta, está aquí. Pues vale, pues ya está. Pues sin más. Y es que yo fui causante de no sé qué y dices, pues vale, pues es que me da igual realmente. Entonces, nada más, pues eso es más o menos la historia. Esa es la historia de este libro. Como digo, es una trilogía que yo no recomendaría, la verdad. Creo, creo que sí que ha tenido bastante aceptación en el mundo anglosajón, pero yo creo en España no tanto, o no se ha vendido tanto. Por lo menos mi sensación de Goodreads. Y entonces yo realmente no la recomendaría. No os recomiendo que os leáis esta. Creo que hay novelas y trilogías. O sea, por ejemplo, comparado con Consecuencias, con la trilogía de Consecuencias que ocurre en esta misma época, creo que es una novela, una trilogía que recomiendo mucho más, porque te presenta otros personajes que después sí que aparecerán más tarde, ¿vale? Y que serán, o que son más conocidos, unos personajes que merecen un poco más la pena que estos. Eh, ya te digo, a mí los personajes en este libro me han costado muchísimo y se me han hecho muy duros y muy estúpidos, muy inentendibles los personajes. Entonces, nada, pues eso es todo. Muchísimas gracias por haber hasta aquí. Si habéis llegado hasta aquí, que no creo que hayáis llegado hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, déjame un comentario en comentarios. Dime, yo llegué hasta aquí. Bueno, yo llegué hasta aquí. Y yo lo entenderé y te querré muchísimo. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Un beso y que la fuerza os acompañe siempre.